Chicos, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquitito de una cosita un poco especial, que son los percentiles por interpolación. Percentiles por interpolación. ¿Qué quiere decir esta palabreja tan rara? Los percentiles ya sabéis que es algo equivalente al tanto por ciento, nos dice el tanto por ciento de gente que queda por debajo de nosotros. ¿Vale? Pero ¿qué es esto de interpolación? Nosotros muchas veces trabajamos con variables de intervalo. De hecho, deberíamos de trabajar la mayoría de las veces con variables de intervalo, porque si recordamos, la variable de pendiente debería ser de intervalo para poder trabajar el contraste de hipótesis habitual, que es la T y la Z. Hay veces que no serán de intervalo, que habrán un poco de trampas. En estos casos, pues no pasaría nada. Pero hay muchas ocasiones donde la variable dependiente es de intervalo. Cuando nosotros trabajamos con variables dependientes de intervalo, normalmente lo hacemos como si fuesen variables de razón, variables normales, y no le damos más vueltas. Hacemos las fórmulas normales, no modificamos nada. Pero hay toda una serie de cálculos donde deberíamos de trabajar estas variables de intervalo como si fuesen de verdad de intervalo, como si de verdad tuviesen frecuencia absoluta y intervalos reales de 0 a 5, de 5 a 10, de 15 a 20 y así constantemente. ¿Cuándo pasa eso? Pues pasa sobre todo en dos tipos de cálculo. Uno a la hora de calcular los percentiles y el otro a la hora de calcular el chi cuadrado, porque no solo me sirve para más o menos estará el número aquí, no, tendría que calcular exactamente el punto exacto donde, el valor exacto donde se encuentra ese percentil. ¿Vale? Inclusive esto nos servirá para la mediana. No sé si os acordáis que cuando estuvimos haciendo el tema 5 os dije que la mediana cuando trabajamos con intervalos no se hacía. Realmente sí se hace, pero se hace por medio de este cálculo, porque en el fondo la mediana es también un cuantil. ¿Vale? Un cuantil era una división de la muestra en trozos y decíamos en qué trozos se encontraba el individuo, era una puntuación individual. Los percentiles también, porque en vez de dividir la muestra en dos trozos, lo divido en 100. ¿Vale? Pues estaban los cuantiles, los percentiles de deciles y demás, y todos se harán por interpolación, incluido la mediana. Bueno, para ello hay una fórmula que está en el formulario, está en dos partes, en el tema 10 y en el tema está en el tema 10 y en el tema 6. Es esta formulita de aquí, que yo tendré que aprender a modificar, porque este cuantil está preparado para trabajar con percentiles, porque si vemos aquí pone C partido 100 por N. ¿Vale? Como trabajamos con percentiles, dividimos la muestra en 100 partes, por eso está dividido entre 100. Si hubiese trabajado con deciles, aquí en vez de 100 tendría que poner 10. Si hubiese trabajado con cuartiles, en vez de 100 tiene que poner 4. Así yo tendré que modificar esta fórmula según mis necesidades. Bueno, yo voy a coger esta fórmula y la voy a poner en mi Paint. Ya tenemos... que la he liado. Ahí, vamos a ponerlo aquí. Tengo la fórmula. Y ahora voy a coger una tabla. Voy a coger una tabla que en teoría tendría que ser una tabla que a vosotros os suene. De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Y aquí hay varios percentiles. Primero me piden el percentil 62. ¿Vale? Y eso es lo primero que vamos a hacer. Y después vamos a calcular la mediana. Y con eso ya tendríais bastante. Venga, vamos a ver. Tenemos aquí una tabla, ¿vale? Y queremos saber esta fórmula. El problema de esta fórmula es que, en primer lugar, exactamente lo que queremos es el percentil 62. Ni más ni menos. Lo primero, tenemos que comprobar que queremos un percentil, porque si no tendría que modificar esta fórmula en esto que pone división, pero como le queremos percentil, se divide la muestra en 100 partes, estaría bien. Después, el segundo problema de esta fórmula es que no nos dicen qué es cada cosa, con lo cual tendremos que saberoslo de memoria. Además, hay otro tercer problema, que es que esta fórmula empieza la casa por el tejado, exactamente por la mitad. Porque en vez de empezar por el principio yo me tengo que situar en un intervalo, y para saber en qué intervalo me sitúo
tengo que hacer primeramente esta parte de aquí, este C partido 100 por n. Cuando hablan de C, es el número de percentil de cuantil que estoy calculando, sería 62, por n, que es el tamaño de la muestra, que son 50, y dividido entre 100. Si hago esto, un segundito, si hago este cálculo con la calculadora, me dará 31. Eso significará que yo tendré que irme a la frecuencia absoluta acumulada, y voy a arreglar esto de aquí que tengo una rata, este tendría que ser la F de la frecuencia, y está la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Tendría que venirme a la frecuencia absoluta acumulada con este valor. ¿Por qué? Porque las frecuencias absolutas acumuladas me dicen las posiciones de los individuos. Si en este primer intervalo, que son números de 0 a 5, ¿vale? La gente que tiene notas entre 0 y 5, bueno, en este caso edades entre 0 y 5, son los 5 primeros individuos. Los que están entre 5 y 10 años son los desde el sexto a el quinceavo. Ya sé que esto os lía mucho. A ver, en el fondo es como si yo tuviese a los individuos puestos en orden de edad, ¿vale? Puestos en orden de edad, y realmente el problema que yo tengo aquí es que los 5 primeros individuos tienen entre 0 y 5 años, y después los 10 siguientes, que llegarían hasta la posición llegarían hasta la posición 15, están entre los 6 y los 15 años, 6, 7, 8, 9, hay varios con 9, o sea, habría 10 individuos que ahora pondríamos en edades entre 6 y 10 años, ¿vale? Así constantemente tendríamos que el intervalo de 0 a 5 están los 5 primeros individuos, de 5 a 10 están desde el sexto individuo al quinceavo, de 10 a 15 está desde el 16avo al 31, y así consecutivamente, ¿vale? Yo sé que esto es lo que más os ha costado, pero intentar razonarlo un poco, que es lógico, ¿vale? Es de lógica aristotélica, no se puede decir de otra forma. Bueno, entonces, yo buscaré el individuo que se encuentra en la posición 31, y resulta que está en este intervalo de aquí, está entre el intervalo de 10 a 15. Pues ahora la fórmula, que yo ya la conozco, me va a obligar que yo trabaje con ese intervalo y el inmediatamente anterior. Todos los demás no me van a interesar, ¿vale? Solo voy a trabajar con estos intervalos. Y ahora me piden el límite inferior claramente de mi intervalo. El límite inferior de 10 a 15 años es 10, que se sumará a lo que tengo yo aquí, que será el C partido 100 por n, que ya lo he calculado, que era 31, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es lo que pone aquí. Sería que me tengo que venir a la columna de la frecuencia acumulada y buscar la del intervalo anterior. Si mi intervalo es de 10 a 15, el anterior es el de 5 a 10, y su frecuencia absoluta acumulada será 15, dividido entre la frecuencia de mi intervalo. Mi intervalo va de 10 a 15, y la frecuencia es la frecuencia absoluta, que es 16. Y multiplicado por esta A, que casi tacho sin querer. Esta A es el tamaño de mi intervalo. Los intervalos son de 5 puntos cada uno, pues sería por 5. Pues ya puedo calcular 10 más 31 menos 15 es 16. 16 entre 16 y por 5. Vale, 10 más 16 entre 16 es 1, por 5 es 5. Entonces, la nota de alguien que está en el percentil 62 es de 15 años, ni más ni menos. Pues ya hemos hecho el primer de nuestros cuantiles. Vamos a ver, quitamos esto y haremos otro más, ¿vale? Y vamos a hacer ahora, venga, con esta misma tabla, si no vamos a cambiar nada. Eso no era lo que quería poner. Le voy a coger la fórmula.
fórmula cogida. Cogeré también la tabla. Aquí está. Y voy a calcular ahora el cuartil número 1. No, sí, bueno, el 1, da igual, ¿vale? Para calcular el cuartil número 1, lo primero que tengo que saber es que tengo que modificar esta fórmula, porque ya no trabajo con percentiles, trabajo con cuartiles. Entonces, donde ponía 100, tengo que poner 4, porque en vez de dividir mi muestra en 100 partes, la divido en 4 partes. Ahora, también tengo que modificar esto, que era una errata, donde este primero es la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite un valor, y este segundo es la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Que me indica la posición de cada individuo. Bueno, ahora que veo eso, tendré que empezar la casa por el tejado, o sea, por este paréntesis de aquí, donde C es el valor que quiero. Yo, como quiero el cuartil número 1, C será 1, por N, que es el tamaño de la muestra, que son 50, y dividido entre 4. Pues si hago esto me dará 12,5, pero vamos a comprobar. 50 entre 4 dará 12,5. Bueno, pues entonces el cuartil número 1 será el valor 12,5. O sea, la posición, no el valor, la posición 12,5. Esta posición me indicará en qué parte de la tabla tengo que mirar, en qué intervalo tendré que trabajar. Tendré que buscar el intervalo donde se encuentre la posición 12 y 13, porque como está a la mitad, no sabe si está en la 12 o en la 13, lo tendremos que mirar. La posición 12 y 13 está en el intervalo de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta acumulada me lo indica. Está hasta el 15. Los individuos que están de la sexta a la 15ª posición está en este intervalo de 5 a 10 años, y como quiero buscar la posición 12 y la 13, pues estarán aquí, del sexto al 15º. Tendré que coger dos intervalos para hacer la fórmula, justo nuestro intervalo, que es de 5 a 10, y el anterior. Ahora buscaré el límite inferior. El límite inferior me indica de mi intervalo el valor más pequeñito, que será 5, más lo que acabo de hacer con la fórmula interna, este paréntesis, que es 12,5, y ahora menos FA y menos 1, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Tenéis que saberoslo de memoria eso, no hay explicación que valga. Entonces, la frecuencia acumulada en el intervalo anterior, me vengo a la columna de las frecuencias acumuladas. Si mi intervalo es de 5 a 10, pues la anterior es este de aquí. De 0 a 5 años, pues la frecuencia absoluta acumulada es 5. Y todo ello dividido entre la frecuencia de mi intervalo, que como mi intervalo va de 5 a 10, la frecuencia absoluta es de 10. Y multiplicado por el tamaño del intervalo, que era 5 puntos, pues ya puedo desarrollar y así sacar el resultado. Tendría que hacer 12,5 entre 5 es 7,5. Ahora 7,5 entre 10 y por 5. 7,5 entre 10 y por 5 me dará 3,75. Pues entonces el cuartil número 1 será 5 más 3,75, que será 8,75. Bueno, eso sería el cuartil número 1. Así podríamos entender toda la serie de pasos. Ya sé que lo que más os cuesta es razonar que esta frecuencia absoluta acumulada lo que me indica es la posición de un individuo. Yo tengo que ir mirando y razonándolo poco a poco. Yo tengo que ir sacando las conclusiones poco a poco y viendo que la frecuencia, vuelvo a borrar esto de aquí, la frecuencia absoluta acumulada, ¿vale?, me indican las posiciones, ¿vale? Estamos trabajando con intervalos, que no pondrán en la celda todas las posiciones. Aquí en este intervalo de 0 a 5 está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. No van a poner todo eso porque no entra. De 5 a 10 años no te van a decir que está la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima, la duodécima, trigésima, la 14 y la 15, ¿vale? No me van a decir de 10 a 15 años que está la 16, la 17, la 18, la posición
19 la posición 20, la posición 21, ¿vale? Me lo van a resumir, me ponen la final, la anterior, la primera la puedo saber sacándolo de la anterior, ¿vale? No tiene más ciencia que eso, es de lógica. Y después seguir lo que me dice estas letras. El límite inferior, claro, de mi intervalo. Aquí se empieza por el paréntesis siempre, entonces empezamos por el paréntesis que me dirá qué intervalo trabajar. La FA y menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada, donde vemos la posición. Este FI es la frecuencia absoluta, la frecuencia, la F minúscula, y el A es el tamaño del intervalo, cuántos puntos tiene el intervalo. Y no tiene más ciencia que eso. Hay en la página de percentiles, si nos fijamos aquí, hay más ejercicios hechos y resueltos, ¿vale? Y en este y en la otra página de percentiles que tengo en la página web. Aquí hay 2 ejercicios más. Tenéis para practicar. Y nada más y nada menos. Os dejo tranquilos y el próximo día más y mejor.